Agradeceros a todos vuestra presencia. La verdad es que la convocatoria ha sido espectacular. Y nada, bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver el cuarto estudio de marcas en medios sociales, PRGs. Llevamos por el cuarto año. Comentaros, bueno, agradecer sobre todo a Gestación junto con Epsilon, que se ha incorporado este año para todo el tema de medición de datos, que junto con el liderazgo de la IAB pues nos ha permitido desarrollar este proyecto. También comentaros que este es el primer año que incorporamos después de la presentación una mesa redonda con varios anunciantes y bueno, yo creo que esto consolida bastante el estudio, ¿no? Os voy a presentar así rápidamente, tengo por aquí apuntado, por si se me olvida alguno. Estefanía. Estefanía trabaja en Ecovidrios, el digital manager de Ecovidrio. Chema Pardina es de Pepe Jeans. Alejandro Arranz, el digital manager de Mau. Daniel, ¿verdad? Daniel de Pepsi. Germán Guzmán de Unilever. Y luego aquí a mi izquierda tengo a Daniel de Epsilon, Marcos Blanco, socio fundador de Gestación, María Montesinos y Antonio Dragón de IAB. Entonces, bueno, Antonio, te doy paso. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Gracias por venir y compartir con nosotros, dedicar un rato de la mañana a ver este estudio, los datos de este estudio. Hemos pedido que pongan un poquito de aire acondicionado porque el calor humano va a ser importante. A ver, simplemente desde la IAB, redundar lo que ha dicho Luis y añadir la importancia que tienen las comisiones de trabajo para nosotros. Siempre decimos que es el corazón de la actividad de IAB y aparte de ser un poco una cuña publicitaria que lo es la realidad. Este estudio sale de la Comisión de Redes Sociales, a la cual hay que agradecerle mucho su tiempo de dedicación. Y esto es un non-stop. O sea, ahora estamos hablando de redes sociales, de adblocking, de viability, de fraude y de mil cosas que la IAB está obligada a dar el primer paso y a afrontar para intentar dar soluciones al mercado. Bueno, fruto de ese dinamismo, hemos puesto una foto, si sale, de la agenda de actividad de los próximos 3 meses. Pasito para atrás. Que es que está justo ahí. Bueno, tampoco lo voy a leer en detalle, pero para que veáis un poco pues, que la actividad crece y tenemos tanto presentaciones de estudios como desayunos temáticos ya consolidados en la IAB y que, por cierto, hemos convertido en quincenales en Madrid para que haya más participación para el socio. Y otro tipo de acciones de formación que están abiertas tanto a socios como a no socios, pero en definitiva aquí estamos para intentar aportar al mercado. O sea que sin más, paso al siguiente. Bueno, buenos días, yo soy María Montesinos de IAB. En primer lugar, deciros que es mi primera presentación, así que si cometo cualquier error, por favor, perdonadme. Y bueno, sin más dilación, yo voy a empezar hablándoos un poquito de la agenda, del orden del día. Vamos a comenzar hablándoos de lo que es el modelo PRGS, de los valores que nosotros analizamos en este modelo, de cuáles son los sectores y las marcas que hemos utilizado en este análisis anual. Y os vamos a hablar también, os vamos a ofrecer unos datos generales de todo este año 2015 que hemos diferenciado en 4 bloques. Por un lado vamos a hablar de PRGS por sector, vamos a hablar también de PRGS por marca, vamos a hablar de la cuota de marca por PRGS y de la cuota del sector. Asimismo, haremos una comparativa entre marcas y sectores, daremos unos datos anuales y podremos ofreceros también unos datos generales o unos datos medios de España. ¿Vale? Para ir concluyendo este bloque os daremos una serie de conclusiones y no nos iremos sin ofreceros una serie de recomendaciones propias de parte de todos los que hemos formado parte de este equipo y luego unas recomendaciones por parte de los grandes anunciantes que tenemos aquí. Os voy a contar, para contextualizar un poco el estudio, de dónde nace. Ya os han comentado que en IAB tenemos varias comisiones, en este caso 17, y este estudio nace de la comisión de redes sociales, en el que se plantea la problemática de crear un modelo estándar que analice la efectividad de las marcas en redes sociales.
Por cuarto año consecutivo nos juntamos Epsilon, nos juntamos OnTwice, Gestación y esta nueva incorporación de Epsilon con su herramienta Icarus para ofreceros estos datos sobre el sector. Como en todos los estudios que hace la IAB en general, se plantea una serie de objetivos principales y una serie de objetivos secundarios. Entre los objetivos principales, como está claro, es crear un modelo estándar con el que podamos medir la eficacia en redes sociales, que las marcas y los sectores puedan ver cuáles son esos datos, que puedan hacer una comparativa también de sus datos frente a cómo está con la competencia y luego conseguir unas cifras reales del mercado. Por otro lado, y como objetivos secundarios pero no menos importantes, planteamos, con este estudio lo que se pretende es incentivar de alguna manera la inversión de los anunciantes en este canal, en las redes sociales, que puedan hacer una comparativa y aparte incrementar la inversión tanto en estrategias de marketing como de publicidad en este canal. Perdonad porque está... bueno, ¿qué medimos? Nosotros medimos las variables en las redes sociales, es decir, lo que nosotros denominamos como modelo PRGS, medimos la P, medimos la R, medimos la G y medimos la S, que luego uno de mis compañeros os comentarán. ¿Y qué marcas y qué sectores hemos analizado? Pues al final nosotros lo que pretendemos con este estudio es tener un histórico y el año pasado utilizamos una serie de sectores y marcas y este año hemos intentado utilizar las mismas para que vosotros podáis ver ese evolutivo, ¿vale? Tenemos dos nuevas incorporaciones en los sectores, pero os voy a comentar cuáles hemos analizado. Alimentación, automoción, bebidas, belleza e higiene, cultura y medios de comunicación, distribución y restauración, juegos y apuestas, también hemos analizado servicios públicos y privados, telecomunicaciones y este año, por un poco petición popular, hemos incorporado dos nuevos sectores que son videojuegos y moda. ¿Cómo hacemos este análisis? Para que lo entendáis, por una parte tenemos un análisis cuantitativo, que es a lo que se dedica Epsilon, extrayendo todos los datos de una manera automatizada durante todo el año, y por otro lado tenemos un análisis cualitativo, que es un poco donde nos centramos más las otras tres empresas que formamos parte del estudio, es decir, Gestación, OnTwice e IAB. ¿Qué datos medimos? Medimos todos los datos que sean públicos, es decir, no están proporcionados por las marcas, y nos hemos olvidado de todos aquellos perfiles internacionales o globales, porque desvirtuaban mucho el estudio. El periodo de análisis, al final, el año pasado, todos los años anteriores, este estudio se realizaba de manera manual, por lo que nos suponía muchísimo esfuerzo y mucha dedicación, y este año, gracias a Icarus, hemos pedido medir un año entero, ¿vale? Entonces va de enero a diciembre de 2015. Y lo que queremos mostraros con este estudio es, no queremos hacer un ranking de quién es mejor y quién es peor en las redes sociales, ¿vale? Al final cada uno tiene sus estrategias y se sitúa en una serie de contextos, por lo tanto lo que nosotros venimos a mostraros es una radiografía del sector. Y paso la palabra a mi compañero. Hola, buenos días a todos. Mil gracias por venir. Yo, si me permitís, voy a hacer un poco de hombre del tiempo. Luego, si queréis, os digo si hace bueno o malo también. Pero, si me permitís, me voy a poner aquí para poder ver los datos, porque hay muchos datos que os quiero comentar y necesito verlos y remarcaros algunas cosas que para mí son importantes. Bueno, para empezar, quería agradecer sobre todo a los anunciantes que este año se han incorporado al estudio, que les hemos metido en el marrón algunos, que tienen unas agendas casi imposibles, pero sí quería yo agradecerles también que estén aquí hoy con nosotros, porque seguro que luego, después de ver estos datos, os van a poder aportar su opinión y comentarnos un poco, como bien decíamos antes, cuál es su estrategia independientemente de los datos que aquí se reflejan. Bueno, para empezar, ¿qué es esto de las PRGS? Que ya llevamos 4 años, el auditorio cada vez está más lleno, con lo cual esto es buen síntoma, y llevamos 4 años hablando de esto de las PRGS, y yo voy a hacer un poquito formación para que sepamos qué es lo que realmente estamos analizando. Por un lado, analizamos lo que nosotros llamamos la P, que es la de la presencia, que es, digamos, lo único que la marca tiene en su mano. Es decir, cuántos fans o followers tiene y cuántas publicaciones pues postea, cuántos tweets, etc. Es decir, todo aquello que, digamos, está bajo el control de la marca. A partir de ahí analizamos más cosas, analizamos cuál es la respuesta. La respuesta para nosotros es esa primera interacción, la más liviana, que hace en este caso el usuario con la marca. Hablamos, por ejemplo, de hacer un me gusta o hacer un view en YouTube. Algo que realmente es el primer síntoma de que algún contenido pues, le ha podido interesar, en este caso, al usuario con respecto a la marca. Tercer factor que analizamos es la generación de contenido. Cuando hablamos de generación de contenido es algo que hace el usuario, en este caso
con la marca. Por ejemplo, cuando hace un comentario, ya es el propio usuario el que genera un contenido, en este caso, en ese entorno social de la marca. Y por último, uno de los más importantes, otro factor a analizar es la S de sugerencia, es decir, aquellos contenidos que el propio usuario, en este caso, comparte con su propia red. Pues, por ejemplo, cuando hacemos un compartir. ¿Cuál es el problema y por qué nos obsesionamos con montar un modelo? Bueno, nuestro problema es que hay diferentes redes sociales, que cada red social tiene su forma de medir las cosas y que incluso cuando hablamos con las marcas de cómo medimos, pues no sabemos si damos por un lado Facebook, por otro lado Twitter, por otro lado YouTube, si juntamos algunos parámetros, y cuando hablamos de comunidad global. Bueno, ahí se juntan una serie de factores que son complicados de unir en un modelo. Bueno, pues nosotros hemos intentado unir todo eso en un modelo. Pasa también que de un año a otro pues aparecen redes que se convierten en más o menos importantes. Por ejemplo, el año pasado estaba Google+, este año está Instagram. ¿Cómo tenemos un modelo suficientemente solvente para que cuando añadamos una nueva red social, esta red social se pueda incorporar al modelo y podamos dar datos, en este caso globales, de forma sencilla? Pues este año se ha añadido una nueva y si lo tuviésemos que hacer, por ejemplo, el año que viene con Pinterest, pues también lo podríamos hacer de una forma sencilla. Y para terminar también queríamos tener un modelo, como tienen otros medios, es decir, en televisión, en prensa, hay modelos que el mercado compra, con mediciones que el mercado compra, que no tienen nada que ver exactamente con el medio de comunicación, sino con la forma de medirlo. Entonces, a nosotros nos obsesionaba mucho tener un modelo donde pudiésemos tener una medición donde por un lado la marca pudiese ver cómo evolucionaba, por otro lado también pudiese ver cómo estaba en comparación con otras marcas de su propio sector e incluso pudiese ver cómo estaba su sector con respecto a otros sectores que nada tienen que ver con el suyo para saber hasta dónde en un momento dado se puede llegar. Bueno, de todo esto que hemos hecho, veréis ahora cómo lo medimos, los valores que tomamos y os vamos a dar, en este caso, 3 sectores de ejemplo para que veáis cómo con una sencilla radiografía con 5 gráficos podemos determinar bastante bien las diferencias que hay entre un sector u otro o las diferencias en las estrategias que tienen las marcas que aquí analizamos. Que insisto yo también, como apuntaba antes María, que no nos metemos en la estrategia de la marca. La marca decide cuál es su estrategia y aquí simplemente damos una foto, pero es una buena foto para saber cuál es la estrategia que otras marcas están siguiendo. Sencillo, estos son los factores que nosotros analizamos en la PRG y en la S que os comentaba antes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en la presencia en Facebook medimos los fans y medimos los posts, las publicaciones que hace la marca. En la respuesta medimos los me gustas. En la generación medimos los comentarios y en la sugerencia medimos los contenidos, en este caso, que se comparten. Así, con las sucesivas redes, si tuviésemos que hacerlo con Pinterest, pues íbamos a ir al final, por ejemplo, Pinterest, también sería fácil pues, ver los seguidores, ver los repines, ver los me gustas. Bueno, es fácil que en este modelo podamos ir sumando diferentes criterios de diferentes redes sociales y que se pueda hacer un análisis global con cualquier red social. Así que estos son los factores que hemos medido en función de la PRGS que os comentaba antes. Y independientemente que las redes sociales llamen unas cosas de una forma o de otra, los tenemos todos aglutinados bajo el mismo modelo. ¿Qué nos permite este modelo? Donde vuelvo a recalcar que los datos que sacamos son anuales, son de todo el año, veréis que hay alguno que puede sorprender por volumen, pero es lo que ocurre a lo largo del año. Los sectores no voy a entrar a comentarlos, son los que ya hemos comentado, aquí están cada una de las marcas que analizamos en los sectores. Ahora solo vamos a ver, porque si no esto sería eterno, 3 sectores para que os sirvan de ejemplo y luego en el estudio tenéis todos los 12 sectores que tenemos aquí analizados con sus datos de forma independiente para que cada uno pueda ver su sector o pueda comparar su sector con el que le interesa. Vamos a ver un ejemplo sobre automoción. Vamos a ver 3 ejemplos que hemos cogido un poco porque había diferencias entre ellos para que podáis ver cómo con un sencillo análisis con las PRGs podemos ver un poco qué es lo que pasa con las marcas y las diferencias entre ellas y los sectores. En automoción, esta es un poco la primera lectura que sacamos, el primer análisis que nosotros hablamos de PRGS por sector. ¿Qué analizamos en PRGS por sector? Pues lo primero que analizamos es que nos dé una foto de cómo es este sector. ¿Qué quiere decir cómo es este sector? Esto es la cuota media de comunidad que tiene este sector, son 482.000 usuarios, y estas las respuestas que obtiene, 1.329.000 respuestas. Por ejemplo, me gustas, que se han hecho en una publicación. Esta es la cuota, en este caso las cantidades de generación de contenidos, comentarios por ejemplo, que han tenido los usuarios, y esta es la cantidad de contenidos sugeridos, en este caso compartidos por los usuarios. Cuando analizamos esta foto veréis que cuando vayamos a otro sector, esta foto va a cambiar. También lo que hacemos es compararlo con medias, en este caso nacionales, podemos compararlo con medias con otro sector. ¿Qué sabemos de ese sector sin ver mucho más? Pues sabemos que es un sector que a nivel, por ejemplo, de presencia, de cantidad de comunidad, está en las medias con España, es decir, tiene una comunidad bastante razonable, bastante cuantiosa. Sabemos que, sin embargo, a nivel de respuesta,
que es este factor que tenemos aquí si lo comparamos con España, aunque parezca mucho, no tiene una respuesta muy alta por parte de los usuarios. Es decir, los usuarios parece que no son demasiado receptivos a priori a recibir o hacer, por ejemplo, un me gusta en los contenidos de la marca. Y nos ocurre un poco lo mismo con la generación de contenidos y la sugerencia. Que son volúmenes razonables, y ahora veréis que vamos a poder compararlos con otros sectores, no son tan altos como, por ejemplo, otros sectores, por lo que nos marcan las medias de España. ¿Qué es lo que podríamos determinar aquí? Que es un sector que acumula bastante comunidad, una comunidad media en este caso nacional en España, pero que no está obteniendo a lo mejor mucha respuesta en ninguno de los casos, respuesta a generación o sugerencia por parte de sus usuarios. ¿Motivos? Bueno, las marcas lo sabrán, a lo mejor simplemente están trabajando branding, supongamos, y no esperan un engagement de ningún tipo por parte de los usuarios. Pero esto es una cuestión que cada marca podrá analizar en su sector, y esto lo vemos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, donde analizamos la PRGS por marca. Es decir, por un lado está cómo vemos todo el sector, por otro lado está cuál es la foto, en este caso, que tiene cada marca en este sector. ¿Qué nos marca esto? ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver si las estrategias son diferentes. Por ejemplo, si veo esta marca de aquí y la comparo con esta de aquí, si comparo BMW con Mercedes, puedo pensar que tiene estrategias, bueno, razonablemente similares. Tienen comunidades, trabajan su comunidad, obtienen un porcentaje de respuesta en función de su comunidad similar, podemos pensar que tienen estrategias similares. Sin embargo, puedo irme a otra marca como Ford, donde lo que vemos es que trabaja o intenta trabajar mucho más en función de cómo es el sector, la respuesta por parte de sus usuarios, que en este caso la comunidad o la cantidad de comunidad que tiene, en este caso, que forma parte de sus redes sociales. Así que aquí lo que nos permite es ver cuál es un poco en qué trabaja cada una de las marcas. Insisto, sin meternos quién lo hace mejor o peor, porque cada marca tiene sus objetivos y pueden estar trabajando por diferentes objetivos. Pero nos da una foto muy interesante de cómo están esas marcas en ese sector. Hasta ahora tampoco tenemos forma de comparar esto, ¿no? Es decir, tener en cuenta que cuando vamos a buscar datos públicos no tengo datos de sectores, no tengo datos de marca, tenemos que analizar las marcas un poco manual. Esto nos da la primera foto que es interesante para poder analizar. ¿Qué es lo siguiente que analizamos? Algo que en otros medios pues os sonará mucho, la cuota. Es decir, cuando yo sumo todo lo que tienen esas marcas, sumo las comunidades, sumo las publicaciones, sumo los me gusta, sumo los retweets, sumo esas PRGS que nosotros valoramos, pues obtengo cuotas, es decir, quién tiene un poco más de todo, un poco más o quién tiene un poco menos. Pues aquí, por ejemplo, vemos tres marcas que aglutinan gran parte de esas interacciones que se producen en redes sociales con diferentes estrategias. Por ejemplo, aquí un 40% de respuesta con respecto a estas, o aquí una marca que trabaja mucho más, en este caso la generación de contenidos por parte de sus usuarios, pero estas acumulan más cuota en las PRGS que estas otras tres marcas, por ejemplo, que acumulan un poco menos de cuota. ¿Quiere decir que lo van mal o bien? Bueno, quiere decir que su estrategia es diferente, que lo que están consiguiendo en redes sociales es diferente. Esto, si nos fuésemos a ver en televisión, podemos hablar de cuotas de pantalla. No es verdad que yo puedo decir no estar en un programa de televisión porque no me interesa con la estrategia o porque simplemente no quiero estar, pero nos marca un poco las cuotas. Y por último, otra cosa que también nos pareció muy interesante analizar, porque al final todos tenemos datos de las redes sociales, todos sabemos cuántos usuarios tienen las redes sociales, pero no sabemos en este caso cuál es la estrategia que tienen las marcas, en este caso en cada una de las redes sociales. Pues este es el último análisis que tenemos en los sectores, que es el de cuota por red social. Por ejemplo, en automoción vemos que la mayor parte de comunidad, el 75%, se aglutina en Facebook y que un 20% se aglutina en Twitter. Muy poquito, en este caso, en YouTube o en Instagram. Veréis como la foto, cuando veamos otros sectores, no tiene nada que ver. A nivel de publicaciones, esto es la comunidad, estas son las publicaciones que hace la marca. Fijaos que aquí cambia. Son muchísimas las publicaciones que tienen en Twitter y muchas menos las que tienen, en este caso, en Facebook, o algunas más también las que tiene en Instagram. Con lo cual, por un lado puedo tener comunidad, pero por otro lado hago más publicaciones en otras redes sociales. Intento hacer una estrategia de paid, habrá una estrategia también de atención al cliente a los usuarios, eso depende de cada marca, pero esto se ve aquí reflejado. Y por último vemos en la RGS también donde realmente se aglutinan esa respuesta a generación y sugerencia en las diferentes redes sociales. Aquí, por ejemplo, vemos que la mayor parte de la respuesta se aglutina, o mucha, se aglutina en YouTube. Y otro porcentaje también razonable se acumula en Facebook, sin embargo apenas nada en Twitter o en YouTube. Y sin embargo, esto varía cuando vamos a analizar la generación o la sugerencia. Por ejemplo, ¿dónde se comparte mucho en este sector? Se comparte mucho en este sector en Facebook y un poquito menos en Twitter, bastante menos en Twitter. Y sin embargo, apenas nada en otros porque ni siquiera podemos medir si alguien está regrameando, porque esto no lo podemos medir, en este caso, con datos públicos. Así que esto nos da una foto de cómo es, en este caso, la fotografía, el uso de las redes sociales por parte del sector.
Si analizamos los otros dos sectores, que ya no me voy a parar tanto, pero para que veáis cómo cambia la foto y nos vamos a distribución y restauración, pues veríamos una foto en este caso para empezar diferente y así vais a poder entender el estudio y poder hacer vuestro propio análisis. Vemos que este sector, por ejemplo, tiene muchísima más comunidad y tiene mucha más respuesta por parte de los usuarios. Vemos aquí hay factores que cambian. Este sector tiene más comunidad y también publica mucho más contenido que la media, en este caso nacional. Y por otro lado, es un sector donde consigue que haya sugerencia, más sugerencia que otros sectores, pero sin embargo menos respuesta y menos generación que otros sectores. Es decir, la gente en este sector es capaz de compartir un contenido, hacer lo suyo y compartirlo, pero sin embargo no hace me gusta o no hace un comentario a la marca. Bueno, esto es un análisis muy importante para hacer en los diferentes sectores porque veréis que hay diferencias muy notables entre sectores y marca un poco la estrategia también que podéis seguir con vuestra marca, os permite analizarla. Así seguiríamos, veis aquí por ejemplo como en el otro era más uniforme la estrategia, aquí hay bastante variedad en cuanto a qué es lo que ocurre, pues sectores que son apenas solo trabajan en comunidad tienen muy poca respuesta y otros que sin embargo trabajan muchísimo la respuesta por parte de los usuarios y su obsesión no es tener comunidad. Bueno, se ve como hay estrategias muy diferentes que en el sector anterior no se veían tantas diferencias. Y lo mismo pues, pasará en este caso con la cuota, donde también hay marcados, digamos, algunas marcas que aglutinan más cantidad de PRGS, de interacciones por parte de los usuarios que otras, que también se diferencia bastante del sector anterior. Y por último, nos ocurre lo mismo con las cuotas. Las cuotas aquí cambian también bastante, no son tan parecidas a las anteriores, empiezan a aparecer algunas diferencias, por ejemplo es más notable todavía la repercusión de YouTube en la respuesta por parte de los usuarios, aquí el 98% en este caso de la actividad en generación se concentra en Facebook, bueno, nos da diferencias. Si fuésemos a hacer, y ya no me voy a parar, un análisis con el tercer sector, que es el de los videojuegos, veréis que muy fácil seguramente vosotros podréis empezar a encontrar diferencias. ¿Qué es lo que pretendemos con este modelo? Que podáis tener un modelo que os sirva para saber cómo es vuestra estrategia, esto lo tenéis claro, pero qué estrategia está siguiendo la competencia, cómo me puedo comparar con otra marca del sector, cómo puedo tener una visión de qué es lo que hace el sector, incluso cómo poder comparar con otros sectores que nada tienen que ver con el mío para saber realmente si tiene sentido o hasta dónde puedo llegar. El sector videojuegos, pues, por ejemplo, cambia y hay un escenario todavía muy diferente, incluso con algunas marcas que son muy potentes y que aglutinan gran parte, en este caso como Ubisoft, de las interacciones por parte de los usuarios. Y fijaros aquí y acabo, para no entrar en más datos de sectores concretos, como de repente, hasta ahora no era importante, pero aquí hay un color que hasta ahora no aparecía, que es el de Instagram. Veíamos como en otros sectores Instagram, en esos dos que habíamos analizado, no era muy importante, sin embargo aquí una gran parte de la comunidad está en Instagram, ya empieza a haber muchas publicaciones en Instagram, respuesta también y muchísima generación, en este caso comentarios en Instagram, que en los sectores anteriores pues no pasaba. Así que veis que el modelo nos permite comparar marcas, nos permite comparar la cuota que tiene, nos permite comparar la actividad de las redes sociales. Esto es un poco lo que buscábamos con el modelo, poder aglutinar diferentes redes sociales, diferentes marcas, diferentes sectores y aún así tener una comparativa que fuese razonable. Dicho esto, que es como analizamos los sectores, tenemos también unos datos globales que nos permiten, bueno, pues dar estos podiums que decimos nosotros, que no quiere decir, una vez más, quién lo está haciendo mejor o peor, pero sí quiere decir qué es lo que nos marca esa fotografía y quién se ha reflejado en esos datos. En este caso, y además aquí tenemos datos de este año con respecto al año pasado, pues vemos que el sector que más volumen de comunidad tiene es distribución, luego cultura y medios, luego videojuegos. El sector en este caso más activo en publicaciones es telecomunicaciones, distribución y juegos a apuestas. Estos son sectores que dedican también mucho esfuerzo, en algún caso, a la atención al cliente en las redes sociales. Y veis cómo algunos se mantienen con respecto al año pasado y otros van cambiando, que también es una cosa interesante que nos permite hacer el estudio. En cuanto a respuesta, pues cultura y medios, videojuegos y belleza son tres sectores que tienen mucha respuesta. Es una lectura importante porque son sectores, por ejemplo, que tienen contenidos audiovisuales muy interesantes por parte de las marcas para ofrecer a sus usuarios, con lo cual les es más sencillo obtener. Luego nos comentará Dani unos tips interesantes que irán un poco en alguna medida en esta línea. Es muy interesante el contenidos audiovisuales porque al final permite obtener una mayor interacción e interés por parte de los usuarios. En cuanto a generación de contenidos, cultura y medios, videojuegos y alimentación, veis que algunos empiezan a repetir, son sectores que al final ofrecen cosas interesantes al usuario, al final el usuario comparte, comenta esos contenidos y cambia un poco la fotografía con respecto a 2014. Y en sugerencia, servicios, cultura y medios y distribución son los sectores que también más se comparten en este caso sus contenidos. Os traduzco sugerencias siempre a
comparte nuevas funcionalidades para que todos tengamos un poco la cabeza de qué estamos hablando. En cuanto a las marcas, pues el mismo análisis. En volumen, Corte Inglés, Sony y Ubisoft son las marcas que más volumen de comunidad tienen en España, con respecto al año pasado, que eran, cambiaron un poquito, pero algunas de ellas incluso se mantienen. Aquí ya no tenemos los datos del año pasado, pero estos son datos de publicaciones. Si estas son las que más comunidad tienen, estas sí son las que más actividad tienen por parte, en este caso, publicaciones en sus redes sociales. Seguramente todos entendéis por qué pues, Movistar, Vodafone, Orange tienen que dedicar muchísimo esfuerzo a publicar contenidos que no son únicamente de comunicación, sino que son de atención al cliente. En cuanto a respuesta, dos de las que hablábamos antes, que tienen muchos contenidos audiovisuales, y otra marca que también trabaja muy bien los contenidos audiovisuales, las promociones, etcétera, etcétera, que también hacen que esté ahí una de las marcas que más respuesta tiene por parte de los usuarios. En generación, Sony, Universal y Grefusa. Es curioso un dato como este, que hace que cualquier marca pueda ser importante si trabaja en su estrategia, una marca como Grefusa que consigue que los usuarios sean muy activos y generen muchos contenidos, comentarios y demás en sus redes sociales. Y por último, por daros también algún titular y ya acabo, no os aburro más, datos medios de España para que nos quedemos con, ya que estamos comparando todo el rato algún sector, en este caso datos de España, para que tengamos unas medias también nacionales, que hay algún dato muy curioso que sé que alguna marca, por ejemplo, dirá, oye, pues en mi caso no es así, pero os voy a matizar para que entendáis. Esta es la comunidad media que tenemos en España ahora mismo, es decir, con las marcas que analizamos, que son marcas todas bastante punteras, o marcas que tienen en este caso mucha inversión, también en publicidad, pues tienen una media de 460.000 usuarios en sus redes sociales. Ha habido un pequeño crecimiento con respecto al año pasado, solo el 2%. Las marcas ya no trabajan tanto en generar comunidad, trabajan sobre todo también en generar mucho engagement, con lo cual ya están llegando un poco a un tope de comunidad y tampoco es lo que les obsesiona ahora, que a lo mejor hace unos años sí lo era. En cuanto a publicaciones, publican en este caso 436 publicaciones con respecto a las 532 que publicaban el año pasado. Aquí baja un poquito la cantidad de publicaciones que hacen, buscan menos publicaciones de más calidad, también algunas pagadas, pero también vemos que hay muchísima publicación que tiene que ver con atención al cliente, con lo cual hay menos publicaciones de cara a lanzar mensajes de comunicación. Muchos están pagados, pero hay mucha publicación de cara a, en este caso, a la atención al cliente. Y en cuanto a otros ratios interesantes, el 75% en este caso de los usuarios responden de alguna manera a las marcas en los medios sociales. Es decir, que hay un 75% de gente de esas comunidades que de alguna forma ha respondido haciendo algún tipo de interacción a la marca. Por ejemplo, me gusta. Este es un porcentaje muy alto, tengamos en cuenta que es un total anual, pero es un porcentaje interesante para demostrar que estas redes sociales al final también aporta, que a veces no se tiene muy claro qué es lo que aporta. Dos datos más para acabar. 4,17% es el porcentaje en este caso de usuarios que generan contenidos para las marcas, del total de sus comunidades, y un 20,53% sugieren o recomiendan, en este caso, contenidos de la marca. Este es otro porcentaje muy alto, muy interesante, y hay gente, mucha, que realmente comparte esos contenidos en sus perfiles sociales, un 20% que es un porcentaje muy alto. Datos para que veáis un poco evolución, lo que pasó en 2013-2014, como todos los ratios que ahora os explicará Dani en algunos consejos también por qué pasa esto, pero fijaros cómo crece comunidad, esto se ha estancado un poquito, como crece en este caso publicaciones crecía, pero aquí ya otra vez se ha un poco estabilizado, como decíamos antes, pero todos los ratios crecen bastante, sobre todo lo que tiene que ver con engagement por parte de los usuarios, respuesta, generación, sugerencia. Y, en fin, por parte, esta es la cuota, digamos, nacional que tienen las redes sociales, situamos todos los sectores y todas las marcas. Quiere decir que el 67% de todo el análisis que hemos hecho, de todas las comunidades, se aglutinan en Facebook, 20% en Twitter, resto en Instagram. Aparece Instagram con fuerza, con porcentajes que nos han sorprendido bastante. Esta es la cantidad de publicaciones donde publican las marcas, en los porcentajes como veíamos antes. Esto es donde se obtienen medidas nacionales la respuesta, la generación y la sugerencia. Fijaros, por ejemplo, cómo la sugerencia se divide muy mucho entre Facebook y Twitter. Hay gente que, por ejemplo, retuitea algo o comparte algo, y sin embargo, en este caso, los comentarios mayoritariamente se aglutinan en Facebook o en Instagram. Teniendo en cuenta, insisto, que esto es media nacional, con todos los sectores, con todas las marcas. Y bueno, paso a Dani, que os va a dar un poco de conclusiones y unas recomendaciones muy interesantes. Muchísimas gracias, Marcos. Súper interesante. Entonces, recalcar que lo que ha comentado Marcos, lo interesante es que podáis profundizar sobre los diferentes sectores para que podáis contextualizar si vuestra marca en su sector respectivo pues, se encuentra por encima o por debajo de estos ratios promedio, ¿no?
Bien, vamos a entrar un poco en las conclusiones. Las conclusiones están basadas en lo que decíamos, este análisis de más de 360 perfiles sociales a lo largo de todo el año 2015, ¿de acuerdo? Son interesantes. La primera, y sobre todo vamos a analizarlas por variable, P1, todo lo que sería la presencia, vemos que la comunidad en general crece. Crece por inercia, pero aquí hay un cambio de tendencia, es decir, no se produce un crecimiento por paid, es decir, por inversión por parte de las marcas, sino que esa inversión se traslada para que se genere un crecimiento en el engagement, en la relación con el usuario, ¿no? Y todo esto básicamente para generación de tráfico pues, a sites, a descargas de apps, a visualizaciones de views, que luego lo veremos. O sea, hay como un cambio de tendencia muy interesante en el tema de la inversión, ¿no? Bien, en P2, en presencia, detectamos un incremento de la eficiencia en las publicaciones de las marcas, consiguiendo una mayor interacción por post publicado. Es un dato muy interesante porque nos está diciendo que estamos siendo a nivel sector más eficientes con los recursos que invertimos y con las estrategias, tácticas y contenidos que estamos llevando al mercado, ¿vale? A nivel de redes sociales, pues bueno, como ha comentado Marcos, son ya el canal de atención al cliente por excelencia. Sin duda se consolidan como un canal de comunicación potentísimo que va al alza, sobre todo viendo cómo se conforma y cómo se comporta Instagram y otras plataformas que van a crecer en los próximos meses. Y vemos también que las redes sociales son el canal audiovisual por excelencia. También añadir que lo que es la eficiencia de este canal a nivel audiovisual es muy alta. Introducir vídeos, pues bueno, o sea, hemos visto y veremos los datos de eficiencia este año han sido muy positivos y la respuesta por parte del usuario ha sido muy buena, ¿no? A nivel respuesta R, vemos lo que decíamos, sobre todo debido a las views y a los me gustas y a las respuestas de usuarios provocadas por la inversión que habían realizado las marcas, vemos un incremento brutal de la respuesta este año 2015, ¿no? YouTube ahí, lo que decíamos antes, se consolida como la plataforma óptima para la publicación, distribución y difusión de vídeos, ¿no? A nivel de generación, pues bueno, crece también la participación por parte de los usuarios que se relacionan más, con mayor intensidad con las marcas, y esto es un dato muy bueno. Recuerdo hace unos años la gente decía, bueno, esto de marcas, usuarios, bueno, los usuarios ya aceptan a las marcas de una forma totalmente transparente, honesta e incluso ya esperan, ¿no?, el contenido por parte de las marcas. Esta conclusión, bueno, pues se puede ver sustentada con los datos de la generación de este 2015. Sobre todo hay sectores donde se destaca mucho esta generación de contenido, que son cultura, medios y videojuegos, ¿no? También en belleza, higiene y gran consumo cada vez vemos pues ese incremento de la respuesta por parte del usuario. Eso es excelente, ¿no?, porque el usuario nos da feedback, nos da respuesta y es fenomenal. Las promociones también generan mucha respuesta, como sabéis. Luego haremos un pequeño foco, un in-depth sobre el tema, y elevar mucho la participación por parte de los usuarios, lo cual es un dato muy destacable. En cuanto a sugerencia, lo que comentaba Marcos, esa viralidad, este es un indicador que también crece este año, sobre todo relacionado con causas sociales y organismos públicos, contenidos emocionales. El usuario cada vez se presta más a difundir y a compartir contenidos y que realmente le generen, pues bueno, que le gusten y que realmente le motiven, ¿no? Y entonces el fenómeno second screen con las series de televisión, los realities, los eventos, todo esto también está provocando, pues bueno, que se dispare la compartición de contenidos por parte del usuario. Eso es algo muy bueno, algo que todas las marcas pues este año hemos visto que han potenciado, y es muy interesante pues, bueno, seguir esta línea y esta directriz, ¿no? Perfecto. Ahora hemos visto bueno, las principales conclusiones en base a variable analizada, y ahora vamos a ver unas cuantas recomendaciones que se desprenden del análisis de aproximadamente pues, cerca de 95.000 contenidos que hemos analizado a través de Icarus en los últimos 12 meses, que se han incluido en el estudio y de los cuales se desprenden unos learnings transversales a nivel sector, ¿de acuerdo? Primera recomendación, perfecto. ¿Qué hemos visto? Pues los influencers y las celebrities funcionan sobre todo cuando se relacionan de una forma creíble y afín con las marcas, ¿no? Bueno, incrementan pues, los datos de amplificación y de interacción con el usuario, y estamos también viendo, hemos visto ese trasvase de blogger a instagramer, que ha provocado un incremento en la interacción brutal por parte del usuario, ¿no? Como segundo learning o tip, veríamos el vídeo. El vídeo es el contenido rey. Estamos viendo que está funcionando de maravilla, sobre todo el sector pues, belleza, higiene. Hemos también visto temas de cultura,
por supuesto, medios de comunicación, vemos que se consolida YouTube como la plataforma más eficiente para la difusión y distribución de vídeo, y el vídeo pues bueno, se consolida y triunfa en Facebook, ¿no? Que realmente es una plataforma que funciona muy bien. Bien, como tercera recomendación, bueno, algo que ya muchos de nosotros hemos hablado, ¿no? El keep it simple. Pues oye, hagamos cosas sencillas. A veces nos complicamos y hemos visto que lo simple pues funciona muy bien, ¿no? En la parte superior izquierda veis un ejemplo de una compañía de bebidas espirituosas que, a cambio de un momento, una foto consumiendo ese producto y colgarlo a través de redes sociales, premia a los usuarios con diferentes incentivos, ¿no? Entonces aquí lanzó 4 incentivos, 4 promociones, y la que mejor funcionó fue aquella relacionada con pues, el sorteo de un lote de producto y un set de coctelería, ¿no? Que corresponde a de la parte superior izquierda. En cambio, la promoción o la creatividad relacionada con pues que viniera un coctelero a tu casa y te hiciera un show con tus amigos, esta no funcionó tan bien. Este es un ejemplo para que veáis que a veces lo simple funciona mejor que lo complejo, ¿no? Y para corroborar esto, Grefusa, que es una compañía que, como decía Marcos, se ha posicionado este año entre el top 3 a nivel de generación de interacción, pues bueno, veíamos que es espectacular. Se hacen cosas que son muy tácticas, muy sencillas, pero les funciona muy bien y la audiencia responde de maravilla, ¿no? Ese concepto de keep it simple, muy interesante. Después el contenido emocional y cercano, como sabéis, pues ha funcionado muy bien este 2015, ha sido un gran hit, sobre todo aquello que transmite estilo de vida, potencia los valores de la marca, pero también del usuario, ¿no? y le toca la fibra, ¿no? Vimos, por ejemplo, este ejemplo de Covidrio, esta fantástica creatividad para contra el cáncer de mama, muy acertada, muy creativa y realmente con un ratio de respuesta espectacular, ¿no? Muy emocional. Luego Danone alimenta sonrisas también, pues vinculándose con el Hospital Sant Joan de Déu, que es el hospital infantil, uno de los más reconocidos a nivel europeo, pues bueno, para que todos los niños pues, puedan tener una sonrisa en Navidad, ¿no? Todo lo que sea emocional ha funcionado de maravilla, y también, por ejemplo, con todo el tema incluso de Pepe Jeans, con todo el tema de Je suis Charlie, con todo el atentado, todo esto incluso que es algo delicado, pues bueno, funciona, ¿no? Todo lo que sea emocional. Perfecto. También hemos visto que el real time, es decir, aprovechar todo lo que sean hitos, tendencias del momento, pues funciona muy bien, vinculándose a la actualidad, ¿no? Pues ¿qué está pasando actualmente? Pues me vinculo a eso que está pasando y trato de generar un contenido que sea afín. Esto lo hemos visto, por ejemplo, pues con lo que ha pasado recientemente de Star Wars, o lo que, por ejemplo, hizo Axe con el lanzamiento de la película de James Bond, que funcionó muy bien, o, por ejemplo, con el tema del eclipse de Luna, el eclipse solar que hubo hace pues, unos cuantos meses, que aquí Pepsi llevó a cabo una estrategia muy acertada y no, pues, bueno, genera estos contenidos muy interesantes, ¿no? Entonces, adaptarse un poco a lo que está pasando en el momento es algo que funciona y que hemos visto que es una tendencia que para este 2016 seguro que irá a la alza, ¿no? Perfecto. Y por último, acabar con este mensaje, ¿no? Es decir, la eficiencia. Nos dirigimos hacia un modelo de eficiencia total, menos es más. No tenemos que obsesionarnos en ser muy insistentes y en generar mucho contenido, sino que ese contenido que generemos tiene que ser de mucha calidad para que impacte en el usuario, y estar muy preparados para atender muy bien todo ese flujo, todo ese volumen que generen los usuarios a través de estos contenidos, porque si bien es cierto que publicaremos quizá menos pero de más calidad, pero la respuesta del usuario va a ser mayor, con lo cual hay que estar preparado, ¿no? Y estas serían, pues bueno, algunas tips que se desprenden de este estudio, de analizar más de 90.000 contenidos que os decíamos. Hay muchas más, os invitamos luego a compartir o lo que queráis a nivel de debate, y si os parece ya damos paso a la mesa redonda, donde podemos darle voz a los anunciantes, que sin duda va a ser muy interesante.